¿Sabías que los hongos necrótrofos causan pérdidas sustanciales de cultivos alrededor del mundo? Esto se debe a que al infectar una planta causa muerte y pudrición del tejido vegetal. En el país, el problema de infecciones de origen fúngico se ha visto evidenciado a lo largo de los años, siendo así que en el 2019 se presentaron pérdidas del 30% de cultivos como consecuencia de estas infecciones. Uno de los patógenos más representativos es el hongo generalista alternario, que afecta a la familia de las brasicáceas. Este hongo es un patógeno importante del brócoli, en donde se dan infecciones periódicas afectando el rendimiento de su cultivo. Según el INE, en el 2020, Ecuador era el país con mayor cantidad de hectáreas sembradas de brócoli en Sudamérica, por lo que este cultivo conlleva gran importancia socioeconómica. Finalmente, es importante mencionar que las infecciones fúngicas no se encuentran ligadas únicamente al suelo, sino que afectan también otros sistemas de cultivo, como lo es la hidroponía, la cual es un sistema de cultivo carente de sustrato que se ha reconocido como una alternativa más eficiente y amigable al medio ambiente que el cultivo tradicional. Es por esto que se plantea el proyecto de investigación cuyo objetivo es evaluar la resistencia al hongo necrótrofo alternaria SP en brócoli en dos sistemas de cultivo. Para esto se plantearon los siguientes objetivos específicos. Primero, determinar por microbiología clásica la biomasa presente de grupos microbianos de interés en suelo e hidroponía. Segundo, establecer el cultivo de brócoli en los dos sistemas de cultivo. Y, finalmente, aislar el patógeno y estandarizar los bioensayos para posteriormente evaluar y comparar la severidad de la enfermedad entre los dos sistemas de cultivo. Lo primero que se realizó fue la cuantificación de grupos microbianos tanto en suelos como en hidroponía. Para esto se tomaron tres sustratos. Los dos primeros provienen de muestras de suelo de la localidad de Tufiño, en la provincia de Carchi, siendo esto suelo agrícola y suelo nativo, y el tercer sustrato utilizado proviene de la solución nutritiva utilizada en la hidroponía. En el caso de los suelos se realizaron diluciones seriadas partiendo de 1 gramo de suelo en 9 mililitros de solución salina y luego fueron sembrados por el método de extensión. Por otro lado, en el caso de la solución nutritiva, se tomaron 10 mililitros de dicha solución en 90 mililitros de solución salina y se sembraron por extensión. Para llevar a cabo el proceso de cuantificación se analizó la presencia tanto de bacterias como de hongos en los sustratos mediante los medios de cultivo detallados en la tabla. Primeramente, se cuantificó la presencia de aerobios totales, donde se observó una mayor cantidad de bacterias en el suelo en relación a la hidroponía. Posteriormente, se determinó si dichas bacterias eran gram positivas o gram negativas. En relación a esto, se puede evidenciar que en el sistema hidropónico existe una prevalencia de gram negativas, mientras que en los suelos existe una mayor prevalencia de gram positivos. Además, se cuantificó la presencia de bacterias solubilizadoras de nutrientes, donde se analizó las bacterias capaces de solubilizar el potasio y el fosfato. En relación a esta cuantificación, se evidenció que en ambos casos existe una mayor cantidad de bacterias presentes en el suelo que en la hidroponía. Sin embargo, en el suelo agrícola existe un mayor número de bacterias solubilizadoras de potasio, mientras que las bacterias solubilizadoras de fosfato presentan cantidades similares en ambos suelos. Finalmente, se cuantificó la presencia de bacterias de grupos de interés, como son las pseudomonas y los rizobios, donde se evidenció que el suelo nativo presenta un bajo nivel de pseudomonas, siendo superado tanto por el hidropónico como por el suelo agrícola, mientras que en el caso de los rizobios se observó una mayor presencia de las mismas en los suelos, siendo esta mayor en el suelo de origen agrícola. Por otro lado, en cuanto a los hongos cuantificados, se evidenció que existía una mayor presencia de los mismos en suelos en comparación con el sistema hidropónico, siendo el suelo agrícola el más abundante de los tres sustratos analizados, y además se observó que la tendencia se repite tanto en conteos para levaduras como en conteos para mohos. Por otro lado, en cuanto a las tricodermas, se pudo observar una mayor presencia de las mismas en ambos suelos, esto en comparación con el sistema hidropónico, siendo el más abundante el suelo nativo. En el caso del hidropónico, se evidenció que la abundancia de las mismas fue relativamente baja. En resumen, es importante mencionar lo siguiente. Primero, existe una mayor riqueza microbiológica en los suelos en comparación con el sistema hidropónico. Segundo, el suelo nativo presenta una mayor cantidad de bacterias en relación al suelo agrícola, mientras que el suelo agrícola presenta un mayor número de hongos en relación a su contraparte. Tercero, la hidroponía se caracteriza por un mayor número de bacterias gram negativas, mientras que las bacterias gram positivas son predominantes en los suelos. Cuarto, tanto las bacterias solubilizadoras de potasio y de fosfato como las tricodermas presentan un mayor número en los suelos, siendo su presencia en hidroponía considerablemente menor. Finalmente, se puede observar que los grupos bacterianos con mayores diferencias son pseudomonas, la cual presenta una mayor presencia en suelo agrícola e hidroponía, y gram negativas, con mayor presencia en suelo nativo. Es evidente que los demás grupos bacterianos presentan distribuciones similares en los distintos sustratos. Posteriormente se realizó el establecimiento del cultivo, tanto en suelo como en hidroponía. Para esto se utilizó los sustratos previamente caracterizados y se evaluó el crecimiento en relación al tratamiento proporcionado. En el caso del suelo se tomaron dos dosis, tanto de suelo nativo como del agrícola, dando lugar a cuatro tratamientos: 10% de suelo nativo, 50% de suelo nativo, 10% de suelo agrícola y 50% de suelo agrícola.
En contraste, en el caso del hidropónico, es importante mencionar que se utilizaron hidropónicos de NFT, solución Hoagland nutritiva, y que las plantas fueron lavadas y trasplantadas cuando se evidenció el crecimiento de dos hojas verdaderas. Finalmente, se comparó mediante el peso fresco de las plantas de los distintos tratamientos la influencia del mismo en el crecimiento. En base a esto, es posible concluir que se evidenció un mayor crecimiento en la hidroponía frente al suelo. En el caso del suelo, no se observó evidencia alguna de diferencias de crecimiento en los distintos tratamientos, esto con excepción al suelo agrícola al 10%, donde se observó un crecimiento mayor. Y un dato importante a analizar es que se observó una tasa de crecimiento menor al aumentar la concentración de suelo agrícola utilizada en el tratamiento. Una vez realizada la cuantificación microbiológica y el pesaje para la determinación del crecimiento, se procedió a la realización del aislamiento del patógeno y a la estandarización de los bioensayos. Para aislar el patógeno, se tomaron muestras de plantas provenientes de Agrogana en la provincia de Cotopaxi, las cuales fueron desinfectadas y sembradas en medio PDA. Posteriormente, se confirmó la presencia del patógeno por microscopía y se determinó que se obtuvieron 3 aislados de Alternaria sp. En cuanto a la estandarización del bioensayo, se tomaron los 3 aislados antes mencionados, los cuales al presentar esporulación fueron primero lavados, luego filtrados y posteriormente se contó el número de esporas en la cámara de Neubauer. Finalmente, se procedió a inocular 10 microlitros por hoja en la cámara húmeda. Como resultado, se evidenció que el aislado 3.2 presentaba la mayor virulencia, puesto que se evidenciaba clorosis en las hojas tras 7 días de infección. Debido a esto, este aislado fue seleccionado para la realización de los bioensayos futuros. Posteriormente, se realizó el bioensayo de infección en ambos sistemas de cultivo, para lo cual se repitió el proceso detallado previamente y se colocó 5 tratamientos: suelo nativo al 10%, representado por NAT; suelo nativo al 50%, suelo agrícola 10%, representado por AG; suelo agrícola al 50% e hidroponía. Es importante mencionar que para analizar los resultados del bioensayo final se utilizó la escala obtenida en el bioensayo de potencial de infección, la cual cuenta con severidades desde la 1 hasta la 4, donde la severidad 1 hace referencia al daño por herida de inoculación, hasta la severidad 4, que hace referencia a la infección con muestras de clorosis. Por otro lado, es importante recalcar que los resultados del bioensayo final fueron analizados al día 9. Para el análisis de los resultados, se realizó primeramente una prueba chi cuadrado, de forma general, la cual mostraba una alta significancia de los mismos. Esto quiere decir que en relación a los resultados se puede afirmar que las diferencias observadas entre tratamientos son significativas, es decir, que la severidad va a variar en relación a cada tratamiento. Además, se observó una mayor severidad en suelo nativo y una menor severidad de infección en suelo agrícola. Debido a la importancia de los resultados antes mencionados, se realizaron pruebas chi cuadrado pareadas, donde se observó lo siguiente. Al comparar el hidropónico versus el suelo nativo, tanto al 10% como al 50%, se observó que la severidad en el suelo nativo fue mayor al hidropónico, y esta fue significativa. Por otro lado, al comparar el suelo agrícola al 10% con el hidropónico, se observó que a pesar de que la severidad en el suelo agrícola al 10% era menor que en el hidropónico, la diferencia en severidades no era significativa. Por otro lado, al comparar el suelo agrícola al 50% con el hidropónico, se observó que la severidad en el suelo agrícola al 50% era considerablemente menor al hidropónico y por ende significativa. Posteriormente se realizaron comparaciones entre concentraciones de suelo, por lo que al comparar el suelo nativo al 10% versus el suelo nativo al 50%, se observó que era significativo, puesto que la severidad en el suelo nativo al 50% es mucho mayor al suelo nativo al 10%. Finalmente, en cuanto a la comparación entre el suelo agrícola del 10% y el suelo agrícola del 50%, se observó que la diferencia no es significativa, a pesar de que la severidad en el suelo agrícola del 50% es menor que en el suelo agrícola del 10%. En cuanto a las conclusiones, se determinó lo siguiente. Primero, en base a la microbiología clásica, se determinó que los suelos son un sistema de cultivo con mayor presencia microbiológica en relación a la hidroponía. Sin embargo, no se observaron mayores diferencias en relación a la cantidad de microorganismos presentes entre ambos suelos. Segundo, se evidenció un mayor crecimiento en la hidroponía, lo cual puede deberse a la constante recirculación de nutrientes o a su predominancia de pseudomonas. Tercero, se puede evidenciar una menor severidad en el suelo agrícola, lo cual puede deberse a la presencia de pseudomonas, las cuales se ha visto evidencia de promover tanto el crecimiento vegetal como suprimir patógeno. Y, finalmente, en cuanto a la severidad, se evidenció una mayor severidad en el suelo nativo y una menor severidad en el suelo agrícola, seguido de hidroponía. Finalmente, agradecer a Antonio León, Darío Ramírez, Sol Llerena y Noelia Barriga por las tutorías brindadas a lo largo del proceso del proyecto, a Agrogana por la facilitación de las muestras y a mi familia y amigos por acompañarme durante mi carrera estudiantil.